en este equipo. Ahí sí. Vamos a ver los evangelios sinópticos. Ya, evangelios sinópticos. Usted dirá, ¿qué son los evangelios sinópticos? ¿Cierto? Lo primero que se nos viene a la mente. A lo mejor entendemos lo que es evangelios, ¿cierto? Usted entiende lo que es evangelio, se acuerda de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Ya? Eso es lo que uno piensa, lo que son los evangelios. Pero hay una diferencia en cuando nosotros estudiamos los sinópticos a estudiar a Juan. Lo primero que vamos a entender es que sinópticos son Mateo, Marco y Lucas. ¿Ya? Eso hay que anotarlo, sacramentarlo. ¿Ya? Esos son sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los tres evangelios sinópticos que hay. ¿Ya? Yo les voy a compartir pantalla ahora. No me van a ver a mí, no se preocupen. Van a ver a la pantalla aquí. Ya para los que están recién iniciando en Zoom. ¿Ya? Van a ver una pantallita donde yo voy a estar compartiendo unas diapositivas. ¿Ya? ¿Se ve ahí? ¿Se ve todo? Sí, Excelente, sí. excelente. Ya. Entonces, evangelios sinópticos. ¿Ya? Evangelios sinópticos. Primero, debemos comprender algo, que nosotros estuvimos viendo durante este segundo semestre todo lo que tiene que ver con introducción a la Biblia. ¿Ya? Vimos Pentateuco, vimos libros históricos, libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, y terminaron de ver hace poquito lo que es periodo intertestamentario, ¿cierto? Vieron todo lo que es el contexto político, el contexto social, el contexto religioso. Ya, cuando hablo de contexto, tiene que ver todo lo que rodeaba en ese tiempo, en el periodo antes del Nuevo Testamento. El periodo intertestamentario es antes que llegue Jesús, en términos prácticos. Ya, ¿qué pasaba antes que llegara Jesús? Eso es lo que ustedes vieron, ¿ya? Lo que pasó con Antíoco Epífanes, lo que pasó con los macabeos, que algunos se vinieron a Camino de Gracia, o perdón, los macabeos con todo lo que tiene que ver con Matatías, con Juan el Cano, ¿ya? Por ahí se rieron varios macabeos que vi que todavía son eh, desaparece de esa tribu. ¿Ya? Entonces, estaba ese tiempo el periodo intertestamentario. ¿Por qué puse esa lámina? Porque desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, la revelación es progresiva. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que se revelaron en el Nuevo Testamento que era solamente, yo como siempre lo digo en las predicaciones, sombra y figura, ¿ya? De lo más glorioso que había de venir, ¿ya? Por lo tanto, lo más glorioso que aparece en la Escritura es Cristo, el Señor. No hay otra revelación, no hay otra forma más que centrar el Evangelio en Cristo. El Evangelio está centrado en Cristo y eso lo van a escuchar siempre de mis labios porque el Evangelio se centra en Cristo, no es la iglesia, no es los dones, es Cristo. Por lo tanto, nuestra máxima revelación que nosotros tenemos hoy día es el Evangelio de Jesús. No hay otra revelación. Nadie puede venir y dice, yo tengo una revelación. No, no hay otra revelación. Es Cristo el Señor la última revelación. ¿Ya? Entonces la revelación es progresiva hasta llegar a los evangelios sinópticos. Ahora, ¿qué son los sinópticos? Y aquí es donde vamos a meter un poquito carne, dijo el carnicero. Ya aquí vamos a meter un poquito materia. Los sinópticos, hermanos queridos, es Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué sinópticos? Porque ustedes han ido al cine alguna vez, ¿cierto? Lo han llevado a ver alguna película romántica, de terror, lo que sea, ¿ya? Y usted ha visto la sinopsis, ¿cierto? Una sinopsis. La sinopsis es como lo previo, me parece, ¿cierto? Como decimos los gringos, el trailer, ¿cierto? La sinopsis, el panorama antes, como el resumen de la película. Sinóptico es muy similar. Sinóptico tiene que ver que es una visión en conjunta. Los tres evangelios, estos sinópticos, se parecen mucho, presentan una comparación entre los eventos, enseñanzas, relatos en forma similar, ya muy similar. Si usted lee, por ejemplo, a Mateo, lea a Lucas y lea a Marcos, tienen una visión muy similar de lo que es el ministerio de Jesús. No sé si algunos han logrado leer los evangelios completos en algún momento, Marcos, Lucas y Mateo. ¿Ya? O han visto The Chosen por último u otra serie, no sé, pero han visto un poquito, ¿cierto? Es muy similar, muchas enseñanzas similares, ¿ya? Entonces, estos evangelios presentan una sinopsis, un panorama de lo que es Jesús, ¿ya?
A diferencia de Juan, siempre Juan lo leemos aparte. Primero porque Juan es totalmente distinto a los sinópticos. Tiene otro lenguaje, tiene otra teología, tiene otra forma de hablar Juan. ¿Ya? De hecho, Juan se escribe alrededor, terminando casi el siglo primero después de Cristo. En cambio, los otros sinópticos, los años 40, 50, 60, por ahí se datan, y bueno, ahí hay muchos debates a lo mejor, pero es antes que Juan. Entonces, Juan es el último evangelio que se escribe, por lo tanto, es distinto. ¿Ya? Cuando alguien venga a preguntar si lee Juan, mejor no lea Juan porque Juan es muy teológico. Hay que leerlo, por supuesto, pero hay que entenderlo a Juan distinto a Mateo, Marco y Lucas. Lucas es más dinámico, Marco es más cortito y Mateo es larguísimo, ¿ya? Pero cada uno nos presenta una perspectiva diferente. ¿Se entiende lo que es sinópticos? ¿Sí? Sí, Excelente. sí. Ya. No me levanten las manos, pongan el emoji porque no los veo. De repente algunos se me esconden, entonces pongan el emoji de la mano y ahí les voy a dar la oportunidad, porque si no se me pierde. Ahí, esto mismo, el alumno, pero extraordinario. Luquita, Mire, a mí me asalta una duda, dijo el Humbertito, porque dígame, en la Humbertito. gran mayoría de las veces a las personas siempre se les recomienda el Evangelio de Juan, al principio, primeramente a los nuevos convertidos, siempre no lee el Evangelio según San Juan, porque y después te vaya Claro, hecho y después por eso. claro. Lo que pasa es que se recomienda Juan, pero yo discreparía un poquito porque Juan de partida comienza y en el principio era el verbo. Y la gente, ¿y qué es el verbo? ¿Qué es el verbo? O sea, ¿qué es esto encarnado? El verbo encarnado, ¿qué es esto? El nuevo nacimiento, Nicodemo, si Mateo, Marcos, Lucas no habla de esto. Entonces, hay un lenguaje muy teológico, Juan. Yo recomendaría que ustedes, cuando alguien les pregunta, por ejemplo, que lea Lucas, que es más dinámico. Lucas es más dinámico, ¿cierto? Marco es muy rápido. De repente Jesús aparece enseñando, ¡pum!, se lo manda al desierto. Después aparece por allá, después marea a Jesús por acá. Entonces, Lucas es un poquito más clarito en esa parte. Ya, ahí vamos a ver por qué. Pero yo recomendaría no, que no partan por Juan, partan por los sinópticos. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Estamos viendo evangelios sinópticos. Nos permiten estudiar el ministerio de Jesús desde manera o de perspectivas complementarias. ¿Por qué sinóptico? Ya vimos, ¿cierto? Aquí yo les voy a poner la lupita. Eh, ¿Por qué sinóptico? Porque viene del griego, acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, del griego sin, que es juntos, y opsis, que es vista, o sea, una vista en conjunto, ¿ya? ¿Qué facilita esto? La comparación de los textos, los sinópticos narran de manera similar, permitiendo un análisis paralelo. Por ejemplo, usted puede ir al tema de los panes y los peces y lo va a encontrar en los evangelios sinópticos, por ejemplo. Y lo puede ir comparando, ¿cierto? A lo mejor unos 10.000, otros dicen que son 5.000, va comparando, pero puede ir analizando estos pasajes paralelos. A diferencia, a lo mejor, de Juan, que Juan tiene elementos que son propios del Evangelio. Por ejemplo, me adelanto un poquito, Juan es el único que nombra a Nicodemo, por ejemplo. No lo nombra ni Mateo, ni Marco, ni Lucas, ¿se dan cuenta? Entonces, Juan tiene mucho de él, del propio, la mujer del pozo, por ejemplo. Juan solamente. A Juan le interesa. Los demás no están muy interesados en esos elementos. ¿Ya? Entonces, eso es sinóptico, sinopsis. Por eso se llama evangelio sinóptico, porque son muy similares. ¿Ya? Si voy rápido, me avisan. Me van parando el freno mano, me ponen un par nomás. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de los evangelios? Que es importante que ustedes lo puedan entender. ¿Ya? Esto les va a servir para acercarse a ustedes como estudiantes a los evangelios. Primero, no son biográficos. ¿Ya? Porque no se ciñen con rigurosidad de un orden cronológico. ¿Ya? No es como una biografía que usted va a encontrar hoy día, no sé, la biografía de cualquier personaje histórico va a salir el año que nació, ¿cierto? Y así va de manera cronológica. Los evangelios sinópticos no son biográficos, ya son relatos, es narrativa. ¿Ya? Usted va a encontrar relatos de historias, de acontecimientos, los dichos de Jesús, ¿ya? No tiene rigurosidad cronológica. Se adaptan a las necesidades particulares de la comunidad. Cada evangelio, hermanos, amados, cada evangelio tiene un destinatario. Anoten eso. Cada evangelio tiene un destinatario, un destinatario. ¿Ya? Mateo va para un sector, Marcos escribe para otro lado y Lucas escribe para otro destinatario. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros entendemos el destinatario de cada carta, ya sea de Pablo, Juan, lo que sea, nos va a ayudar a entender un poquito por qué se escribe esto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Tienen algunas lagunas? Por supuesto. ¿Tienen algunas lagunas?
La mayoría de los evangelios, o todos diría yo, por ejemplo, no relatan la adolescencia de Jesús, porque no son biográficos. ¿Se dan cuenta? No relatan la adolescencia de Jesús, su periodo, su proceso. Hay otros libros que relatan la historia de Jesús, como la iglesia copta, la iglesia de Egipto, por ejemplo, que escribió algunos evangelios, escribió algunos escritos y relatan la adolescencia de Jesús. ¿Ya? Estamos viendo características del evangelio. Y no todas las frases que aparecen como explícitas se deben entender de esa forma. Todo lo que se refiere a cronología. Por ejemplo, cuando dice después de estas cosas, no significa que es literal. Ya hay un periodo, puede ser un mes, 2 meses, un día, 3 días. Ya, o sea, tienen algunas dificultades, pero que no son medulares, no son trascendentales, y dedican a la apología evangelística a determinados grupos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Estamos viendo evangelios sinópticos, ¿ya? Evangelios sinópticos. Estamos viendo características de los evangelios. Yo se los voy a mandar esto, pero para que puedan ir viendo. Si no alcanzamos hoy día, no se preocupen, vamos a seguir la otra semana, ¿ya? Em, pero cualquier duda, consulta, me van interrumpiendo, ¿ya? Para que vamos conversando. Por supuesto, atingente Pastor, al tema. Dígame, hermana Mónica. pastor, también tiene que ver el tema de sinopsis cuando son ópticas diferentes, miradas diferentes de cada autor y también, por supuesto, el sello que le da cada uno de los autores Por de la supuesto, escritura. tiene que ver, tiene que ver. Claro, o sea, un mismo Mm. hecho lo ven desde diferentes ángulos, de acuerdo también a la persona, cómo lo ve, cómo lo transmite su cultura, su educación, etcétera. Incluso su educación. Por ejemplo, cuando ustedes Claro. ven el relato de la mujer con flujo de sangre, Lucas era doctor, por ejemplo. Y si usted compara el relato de Lucas, a lo mejor con Marcos, es distinto. Lucas le añade otra intencionalidad al relato. Porque Lucas dice la historia que era doctor. Lucas es historiador. Lucas relató Lucas y relató Hechos. Entonces él dice, de hecho, Lucas parte en el capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? Ordenando esto. Dicen que hay muchos escritos por aquí y por allá, pero yo te lo he ordenado, excelentísimo Teófilo, para que puedas tener claridad de esto. Entonces, cada autor es distinto. Lucas era griego, Mateo era judío. Entonces, hay diferentes. Entonces, excelente, ¿cierto? Se van complementando, pero también cada uno tiene su sello distinto y lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, características. Los sinópticos, miren qué interesante, dedican aproximadamente una tercera parte a la descripción de la última semana de Jesús. Eso es lo relevante en los sinópticos, ¿cierto? La semana de la pasión. Mateo, la semana de la pasión, me parece, si no me equivoco, cada parte es capítulo 22, capítulo 21, por ahí, porque capítulo 24 predice la destrucción del templo, el 22 o el 20 por ahí entra a Jerusalén. Entonces, cada uno de ellos le dedica tercera parte de sus escritos a la última semana de Jesús. O sea, ¿qué era lo relevante para ellos? Mostrar el sacrificio de Cristo, su semana, ¿cierto? Sus parábolas, pero para ellos era muy importante reflejar esto, porque pareciera ser que algunos empezaron a cuestionar la figura de Jesús, empezaron a cuestionar su muerte, empezaron a cuestionar que haya venido en carne, ¿cierto? Como eran los gnósticos, los ebionitas, ¿ya? Que eran sectas del primer siglo que cuestionaban lo de Jesús, ¿ya? La figura de Jesús. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre los tres evangelios sinópticos? ¿Ya? ¿Cuál es la relación? Dirá usted, ¿cuál es la relación de esto? Miren, en esto necesito que me pongan mucha atención, que se concentren mucho conmigo, ¿ya? Que nada los distraiga. Cuando nosotros les voy a explicar algo que se llama la fuente Q, ¿ya? Esto lo explico en el seminario, pero se lo voy a explicar a ustedes, tratar de ser lo más simple posible. Los evangelios sinópticos, en el tiempo de la tradición judía, estaba la vida y enseñanza de Jesús. Habían dichos acerca de Jesús, ¿ya? Habían comentarios acerca de Jesús, ¿ya? De esos dichos y enseñanzas de Jesús aparece lo que es la tradición oral. ¿Lo logran ver ahí? ¿Sí? La tradición oral. Sí, La tradición oral era precisamente toda la forma en que los judíos se transmitían el mensaje. ¿Ya? Ellos respetaban mucho la tradición oral. No es como nosotros que nos cuentan algo y dos personas más se termina contando otra cosa. No sé si la ha pasado alguna vez, ¿cierto? Como que distorsionamos el mensaje y no nos llega el mensaje puro. A ellos no. Para ellos era muy importante la tradición oral. ¿Ya? De esta tradición oral
se plantea que habían colecciones escritas respecto a esta tradición oral, colecciones escritas. De esas colecciones aparece Lucas. ¿Alguien puede leer Lucas 1? ¿Algún alumno lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de gracia, que pueda leer Lucas 1, que lo lea? Lucas ¿Uno 1, cuánto? capítulo 1:1. Capítulo 1. Ya, dale nomás. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. La Oye, NBI. entonces, ¿qué dice Lucas? Muchos han intentado hacer un relato escrito. O sea, ¿había ya escritura en ese tiempo? Había algo. Algo habían hablado de Jesús. A eso se le llaman algunos lo que es la colección escrita. Colecciones escritas. ¿Qué es lo que dice Lucas? Lucas dice, hay muchas colecciones, hay algo que están escribiendo, algo está pasando. ¿Ya? Entonces, el tema sinóptico lo que se plantea es que Marcos, el Evangelio de Marcos, es el primer evangelio que se escribió. ¿Ya? Es el primer evangelio. Y de Marcos toma Lucas y toma Mateo. ¿Ya? Toma Lucas y Mateo. O sea, está Marcos, yo escribo un libro, yo soy Marcos. Lucas, bueno, aquí tenemos a Lucas, nos falta un Mateo nomás acá, pero está Lucas, estoy yo como el primero que escribe, escribo mi libro, y Lucas dice, oh, interesante lo que escribió el pastor John acerca de Jesús, voy a tomar de lo que dice el pastor John. Aparece Mateo, que por ejemplo podría ser Jorgito, tiene cara de Mateo, y aparece Mateo, Jorgito, y dice, miren, es interesante lo que escribió el pastor, también voy a tomar de lo que escribió el pastor John, y ambos se toman de mis relatos, ¿cierto? Pero hay cosas que son vacías, dice, ya, tomamos el pastor John, pero ¿dónde sacó Lucas y Marco lo otro? Entonces, y de ahí dicen que aparece esta fuente, que es la fuente Q. ¿La ven acá? Es una fuente Q, que es una teoría, es una fuente, algo que está allí, ¿cierto? Y dicen, ah, y algunos, esto, hermano, partamos de la base que esto es una teoría. Toda esta imagen es una teoría, ¿ya? Esta teoría surge para explicar un poco por qué se parecen Marcos, Lucas y Mateo. O sea, ¿cómo, por qué se parecen? ¿Cierto? ¿Por qué se parecen tanto? ¿Cómo un autor escriben lo mismo? ¿Ya? Entonces dice, este es un ejemplo, esto puede ser, esto puede suceder. Y Juan, y se ven a Juanito que está solito allí, toma de las colecciones escritas de la tradición oral y de la vida y enseñanzas de Jesús. Esta teoría es la teoría de la fuente Q, que intenta explicar un poquito de que Lucas toma de Mateo, o sea, Lucas y Mateo toman de Marcos y toman de la fuente Q, ¿ya? Para poder escribir sus escritos. Esa es la fuente Q. Si usted en algún momento se topa con esto, va leyendo, lee un Facebook, un reel en TikTok o lo que sea, y hablan de la fuente Q, va a decir, ah, esta es la fuente Q. ¿Ya? Esa es la teoría de la fuente Q. Es una teoría documentaria. Tratan de explicar por qué se parece tanto Mateo, Marco y Lucas. ¿Ya? Eso en breves palabras. No voy a profundizar más allá porque no es razón hoy día de verlo. ¿Ya? Pero eso es una teoría. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Ya? Sí. Más o menos. Pero se entendió por lo menos lo básico. ¿Ya? Ahora. El problema sinóptico. El problema sinóptico no es un problema en sí, ¿ya? No es que haya un problema. Eh, el problema sinóptico tiene que ver cómo explicamos esto, en qué se parece, ¿ya? ¿Cuál es el problema? ¿En qué se parece esto? Por ejemplo, Mateo, Marco y Lucas tienen elementos afines, o sea, los tres tienen un mismo relato. Miren, por ejemplo, el bautismo de Jesús. Miren, ojalá puedan ir analizando esto de verdad en sus Biblias o en lo que sea, ir escribiendo porque esto es bien interesante. Elementos afines, Mateo 3:16, miren el relato de Mateo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego el agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Características de Mateo, ¿cierto? Jesús se bautizó, el Espíritu Santo vino como paloma, hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Vamos a Marcos. ¿Cuál es el relato de Marcos, por ejemplo? Dice, y luego cuando subía al agua, vio abrirse los cielos, la misma figura que usa Mateo, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Lucas nos complicó la vida a los que estudiamos teología. Porque Lucas dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma.
sea, ¿se dan cuenta que ahí le agrega un poquito más Lucas? Lucas dice que pareciera ser que descendió una paloma sobre Jesús, ¿ya? Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, cuando usted analiza, cuando usted le toque compartir un devocional, le toque compartir una palabra en los niños, en los jóvenes, donde sea, y toma un relato del bautismo de Jesús, va a ir comparando estos tres relatos, ¿cierto? ¿El que coinciden todos? Que Jesús se bautizó. ¿Es interesante que haya descendido como paloma o una paloma para usted? ¿Es importante eso? No es muy importante, ¿cierto? No es muy importante. Si hay siendo paloma, un jabalí, no sé, lo que sea, pero lo interesante de esto es que Jesús se bautizó, dicen los tres, se bautizó, se abrieron los cielos y el Padre respaldó a Jesús. Eso es lo relevante. Este es mi hijo amado. Entonces, tienen elementos afines, similares, los sinópticos, ¿ya? Se parecen, ¿ya? Entonces, no sé si alguien puede ir ahí viendo a Juan. Vayan viendo a Juan algunos. Uno nomás necesito que tome Juan. Y vamos viendo si los relatos están en Juan. Por ejemplo, el bautismo de Jesús aparece en Juan. ¿Dónde están los expertos aquí en Evangelio? No, pastor. No aparece, ¿Ah? no aparece el ¿No bautismo en aparece? sí. No. Ya. ¿Se dan cuenta? No, Entonces, no es aparece. distinto. Es distinto. Porque tienen otros relatos. Para Juan no era relevante el bautismo, a lo mejor. ¿Por qué no era relevante? Por los destinatarios y en el contexto de Juan, ¿ya? Pero avancemos para que no se nos pase tan rápido la hora. Elementos afines, elementos similares. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Vamos entendiendo, vamos comprendiendo. Excelente, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Ya la tradición oral, la relación, estamos viendo la relación. Elementos particulares. Ahí voy a silenciar al Luquita un segundito, no. Ahí sí. Entonces, elementos particulares. Condenación de los escribas y fariseos. Estos elementos particulares tienen que ver que aparecen solamente en ese sinóptico, no aparecen los demás relatos. ¿Ya? Eso es particular. Cada uno tiene episodios particulares, ¿ya? Que no aparecen en el otro. Por ejemplo, Mateo, en la condenación de los escribas y los fariseos, aparece solamente en Mateo. ¿Ya? Si ustedes lo buscan, a lo mejor en Juan, en Marcos, Lucas, no aparece, ¿cierto? Lo hay de los fariseos, fariseos hipócritas, sepulcro blanqueado, que no sé, y los trata súper mal Jesús, ¿ya? Por ejemplo, Marcos, el joven que huyó, en Marcos 14, 51, 52, aparece solamente en Marcos. Dice que hay un discípulo que había ahí, que vio todo y huyó, ¿cierto? Desnudo, salió corriendo cuando vio todo esto. Y dicen algunos autores que precisamente, perdón, Marcos se describe ahí mismo él como testigo ocular. Dicen que él fue el que puso eso. Eso es algo. Y el buen samaritano aparece solamente en Lucas. Lucas 10, 29. ¿Ya? Por eso que son elementos particulares. Particulares es que aparecen solamente en Mateo, Marcos y Lucas. Un interesante análisis que podría hacer usted es ir comparando relatos, por ejemplo. A ver, ¿qué más aparece en Mateo que no aparece en Marcos? ¿O qué otro relato interesante aparece solamente en Marcos y en Mateo? ¿O qué otro relato interesante aparece solamente en Lucas, por ejemplo? ¿Ya? Y ahí usted va a ir viendo y se va a ir acercando a la escritura. ¿Cuál es uno de los problemas sinópticos? Que cosas comunes entre Mateo y Lucas que no aparecen en Marcos. ¿Ya? Eso también se pasa mucho, que hay relatos que solamente aparecen en dos evangelios y no aparecen en el otro. Por ejemplo, el hijo del centurión romano no aparece, por ejemplo, en Marcos, aparece solamente en Lucas y en Mateo. El Padre Nuestro, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro, aparece solamente en Mateo y en Lucas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada sinóptico tiene relatos muy similares o tiene relatos que no aparecen en el otro. ¿Ya? Por eso se llama problema sinóptico. Y la fuente Q lo que hace es la teoría para tratar de resolver este problema sinóptico. ¿Ya? Eso se llama. Ahora, ¿qué es interesante? Lo que yo les comentaba delante. Por ejemplo, que Marcos se plantea que Marcos es el primer evangelio que se escribe. ¿Ya? Marcos, el primer evangelio que se escribe. Hoy se considera que Marcos fue el primer evangelio escrito.
¿ya? Hasta el siglo XIX se pensaba que Mateo era el primero, según la idea de San Agustín. ¿Ya? San Agustín, desde San Agustín hacia adelante, hasta el siglo XIX, se creía que el primer evangelio era Mateo. Ahora, hoy día las ramas un poquito más conservadoras todavía plantean que los evangelios están de manera cronológica. Que primero se escribió Mateo, Marcos, después Lucas y después Juan. ¿Ya? Pero hoy día no hay mucha base para afirmar eso. ¿Ya? Entonces, se cree que fue Marcos el primer evangelio. ¿Por qué se cree que fue Marcos? Tiene un argumento. Porque casi el 90% de Marcos está en Mateo. ¿Ya? O sea, si usted lee Mateo y lee Marcos, se va a dar cuenta que casi todo lo de Marcos está en Mateo. Y la mitad de Marcos se encuentra también en Lucas. ¿Ya? Probablemente Lucas y Mateo usaron, por lo tanto, a Marcos como fuente. ¿Ya? Probablemente usaron entonces a Marco como fuente para poder ellos, ¿cierto?, escribir sus relatos y tomar también de la tradición oral. Ahora, también es interesante entender que dentro de estos, el único discípulo que tenemos es Mateo, ¿cierto? Mateo fue el discípulo directo de Jesús. Entonces, también no nos podemos cerrar. Esto tiene que ver con la forma, hermano. No, esto no inmiscuye o no influencia más allá mi creencia de los evangelios. Ya, algunos plantean también que Mateo escribió, por supuesto, directamente porque era discípulo de Jesús, que en algún momento se toparon Marcos y Lucas, Lucas discípulo de Pablo, Marcos también muy cercano a Pedro, ¿cierto? Que Pedro haya relatado también los hechos a Marcos. Entonces, esto tiene que ver precisamente con la forma, quién es el autor, en qué fecha, en qué momento, ¿ya? Entonces, ¿se entiende? ¿Consultas, dudas hasta acá? Ninguna. ¿No? Ya. Pastor, si ¿hay alguna teoría con respecto a que algunos fueron observantes de aquellos sucesos y otros no? Bueno, principalmente los que no están de acuerdo con el tema de la teoría de la fuente Q, porque, bueno, la teoría de la fuente Q hay que entender que nace en un contexto donde todos siempre se creyó que era Mateo por un asunto cronológico, pero la fuente Q dice, no, está raro esto, algo pasa, algo tiene que responder, ¿por qué hay tanta similitud entre esto? Pero se plantea, como yo le decía, la otra parte, que no es la fuente Q, que precisamente Mateo tomó todo lo que tiene que ver él con la tradición oral, pero también porque él era discípulo de Cristo. Segundo, Marcos tomó de Pedro, Pedro como discípulo de Cristo, y Lucas, porque Lucas en el que escribió Lucas y Hechos y se relacionó con Pablo y también tuvo relaciones con otros discípulos. Entonces, se plantea que también puede ser de esa forma, ¿ya? De que ellos hayan adquirido estas enseñanzas como testigos oculares, tanto Pedro, tanto Mateo, y los otros discípulos que estaban allí de Jesús, ¿ya? Pero eso es, más que nada, tiene que ver con la autoría o la fecha o el tiempo. Lo interesante de esto siempre, hermano, y aquí vamos un poquito a andar un poquito más, esto todo es inspirado por el Espíritu Santo, o sea, esto tiene que tenerlo claro usted, independiente que a veces la fecha, esto el Espíritu Santo guió todo el proceso, lo dijimos desde el principio. Pero hay teorías que tratan de explicar un poquito, de darle forma a esto, de decir, mira, tiene lógica el Evangelio. ¿Ya? Pero esas son como las teorías un poquito más conocidas, ¿ya? Entonces, y aquí esto es importante. Los destinatarios de cada uno, los destinatarios de cada uno. ¿Qué se cree de los destinatarios de cada uno? Por ejemplo, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan los evangelios? Primero, hablan de que Jesús es el Cristo, ¿ya? Equivalente al griego Mesías, el ungido, afirmación de fe con la que reconocemos que Jesús es el Salvador y un entendimiento de la verdad de Cristo. Al que le interesa mucho de los evangelios afirmar que Jesús es el Mesías, el ungido, ¿saben quién es? Mateo. A Mateo le interesa presentar a Jesús como el Cristo, como el cumplimiento de las profecías de Isaías, de Jeremías, ¿ya? Él presenta a Jesús como el Cristo, como el cumplimiento.
usted se va a encontrar en muchas partes del Evangelio de Mateo, cuando lea Mateo, que va a decir, y esto se cumplió para que, esto fue hecho para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, tanto, 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 pum. Y esto pasó para que se cumpliese la profecía dicha por el profeta Ezequiel, tanto, tanto, pum. ¿Se ha topado alguna vez leyendo que aparece algo así? ¿Cierto? Que usted lee y dice, y esto se cumplió, esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ya. Eso usted lo va a encontrar en Mateo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Mateo va destinado principalmente, por lo menos, a la comunidad judía, ¿ya? A los judíos. Mateo va a los judíos. Anoten eso, Mateo va a los judíos. Por lo tanto, usted se va a encontrar muchos elementos judíos y culturales de los judíos en Mateo. Por eso Mateo habla, por ejemplo, contra los fariseos. Por eso Mateo, ¿cierto?, le da duro al mundo religioso. Por eso Mateo relata lo que es cuando Jesús echa a los cambistas del templo. Por eso Mateo le interesa el tema de la higuera, porque es para judíos. Los judíos entendían al tiro que Jesús era el cumplimiento de las profecías. ¿Ya? Entonces, miren, por mientras, no sé si alguien me puede buscar por ahí la genealogía tanto de Mateo como la genealogía de Jesús, me parece que es Lucas o Marco, uno de los dos. Ya, Mateo tiene una genealogía y el otro tiene otra, parece que es Lucas o Marco, no me acuerdo, a ver, Lucas, Lucas parece que es. Lucas, ¿cierto? Es Lucas. Ya, usted Lucas. por mientras búsqueme la genealogía, el que pueda. ¿Ya? Entonces, Jesús es el Cristo. ¿Qué más? ¿De qué más habla? Su mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Jesús empezó a proclamar la buena nueva de Dios, ¿ya? El mensaje central del Evangelio del Reino de Dios, hermano, ¿ya? Eso es el mensaje central. Todo lo que usted va a encontrar en el Reino de Dios, las parábolas con el Reino de Dios, ¿cierto? Y Jesús explicaba en parábolas, el Reino de Dios semejante a esto, el Reino de Dios semejante a esto otro. El Reino de Dios se ha acercado, convertido, ¿cierto? Arrepentido y convertido, ¿por qué? Porque el Reino de Dios se ha acercado. ¿Ya? Es el reino de Dios. No se predica a sí mismo Jesús, sino que predica acerca del reino. Que el reino viene, el reino se está estableciendo. Mi reino no es de este mundo, cuando tiene el diálogo, ¿cierto? Mi reino no es de este mundo. Cristo se hace presente con su vida de este reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, conviértanse, crean, síganme, ¿cierto? Llamada, invitación al compromiso. Y Jesús viene a traernos libertad. El mensaje de Cristo es el reino. Es un mensaje del reino de Dios también dirigido a los pobres, entendiendo la comunidad donde Jesús también estaba, ¿cierto? En una comunidad muy pobre, una comunidad subyugada por el Imperio Romano, que fue subyugada por los persas, fue subyugada por los de Babilonia, fue subyugada por los griegos. O sea, el mundo judío ha sido subyugado por muchos años, por lo menos en el periodo de Jesús, y después también. Bueno, usted conoce un poquito más de historia universal también. Entonces, Jesús vino también en ese contexto, tanto al rico, por supuesto, pero también a los pobres. Su gran fuerte eran los pobres. Bienaventurados los pobres, ¿cierto? Porque de ellos es el reino de Dios. Suscitó el interés y la simpatía entre la gente más sencilla. Se relacionaba con las prostitutas, se relacionaba con los publicanos, se relacionaba con las viudas, con los huérfanos. ¿Cierto? Había muchos huérfanos en Israel, muchas viudas, por las guerras, por todo eso. Entonces Jesús vino a ese tipo también de personas. Comparte la vida y la esperanza y las angustias de su pueblo. Anuncia la buena nueva y trae en sus manos la salud para los enfermos. Jesús ofrecía también salud para las personas. Traía salvación. Miren qué interesante esto. Voy a abrir un paréntesis de 30 segundos. La palabra salvación, soso, tenía varios significados. Uno era salvar espiritualmente y el otro era liberar, ¿ya? Entonces, cuando dicen tu fe te ha hecho libre o tu fe te ha salvado, por ejemplo, tiene que ver con una liberación también de salud. A mucha gente Jesús liberó en el ámbito de la salud. No significa salvación espiritual, tiene que ver con la liberación de la salud. ¿Se acuerdan el pasaje que aparece en Timoteo? Dice, la mujer engendrando hijos se salvará, ¿cierto? Que es un versículo súper complicado. Bueno, ahí usa el término liberará, que tiene que ver con todo el tema de la fertilidad en el tiempo del Nuevo Testamento. Ya no tiene que ver con salvación espiritual. Entonces, eso es interesante. Querido Diego, Va de la mano, hola a todos, va como de la mano, pastor, de la dignificación de estas personas que eh, sanaba en su salud, las restauraba en la sociedad judía. claro,
tiene que ver con todo un tema cultural. Cuando sanaba a los leprosos, cuando sanó a la mujer de flujo de sangre, les dio vida, hermano. Les dio vida porque estaban apartados, no había una relación con la comunidad, ¿cierto? Entonces tiene todo que ver con el reino, el mensaje de Cristo, el reino de Dios, es interesante. Y de eso no negocia el Evangelio, hermano. Aunque usted lea Mateo, Marco y Lucas, eso no lo negocian. Ellos hablan acerca del reino de Dios. ¿Ya? ¿Qué más? Un reino de misericordia. Voy pasando rápido porque esto se los voy a mandar, pero para que vamos viendo. Me gusta más la misericordia que las ofrendas, dice en Mateo, ¿cierto? Jesús acoge a los pecadores y los libera. Siempre hubo liberación, ahí uso el término liberación. Acoge amigos de cobradores de impuestos y pecadores, ¿cierto? Jesús se relacionaba con esto. A Jesús los jodían y le decían, dime con quién anda y te diré quién eres, porque Jesús se relacionaba con borrachos, con cobradores de impuestos, ¿cierto? Y para nosotros es un tema a veces relacionarnos con gente así, pero Jesús se relacionaba, pues, hermano. ¿Cómo vamos a llegar a ellos? Decía Jesús. Si nadie quiere ir con ellos, yo voy, pues. ¿Ya? Jesús asumió siempre el rol de acercar el reino, no alejar a la gente del reino de Dios, lo acercaba. Libre de prejuicios de clase, ¿cierto? Jesús quería que el rico y el pobre se convirtieran. Eso es interesante. No tiene que ver con una teología de la liberación esto, es el Evangelio de Cristo. Toda teología es incompleta, el Evangelio es completo. ¿Ya? Proclama un Dios misericordioso, distinto al oficial que había en ese tiempo, ¿cierto? Era el César. La gente pensaba que era un Dios airado, un Dios con juicio. No, él presenta a un Mesías misericordioso que se acercaba a la gente, se acercaba a su pueblo. Por eso que algunos dicen que Jesús fue el primer comunista. ¿Han escuchado eso alguna vez o no? Pero no es así. El Evangelio de Cristo dice, mi reino no es de este mundo, no tiene que ver con eso. ¿Ya? Defiende al humillado, que quien se cree justo y lo desprecia. No viene por los justos, sino por los pecadores. Qué interesante, Jesús venía por los pecadores, por usted y yo. Enseña a sus discípulos la atención del necesitado, con ser cercano y personal. Jesús no era impersonal, Jesús era muy personal. Él se acercaba a la gente, tocaba a la gente, palpaba a la gente, ¿cierto? Yo me imagino a un Jesús muy cercano con sus discípulos, que tiraba la talla de repente, que los aconsejaba, que estaba ahí con ellos, muy cercano, ¿cierto? El tema es que nosotros hemos presentado a un Jesús distante a la gente, pero Jesús era muy cercano. ¿Qué más? Vamos avanzando. Un reino donde la ley es amor, pero yo les digo, amen a sus enemigos, hermanos. Qué golpe más duro ese. ¡Pum! Amen a sus enemigos. Oren por sus perseguidores. Si alguien les hace mal, les hace daño a ustedes, hermanos, y un consejo de vida también, oren por ellos. No busquen venganza. El mismo Jesús dice, oren por sus perseguidores, oren por sus enemigos, bendíganle. ¿Ya? Aunque le hinchen ahí de repente, oren por ellos. Es un mensaje de Cristo. Ofrece la otra mejilla, también, ¿cierto? Ahí hay toda una interpretación también que más adelante vamos a ir viendo. Jesús pone al hombre por encima de la ley antigua, ¿cierto? No vale ninguna ley, por sagrada que sea, si se vuelve opresora. Si hay una ley, ¿cierto? Que sea opresora no vale, dice Jesús. Ahora, ¿Jesús vino a cumplir la ley? Pregunta. Jesús cumplió la ley. Él cumplió la ley, ¿cierto? Jesús cumplió la ley judía. Pero siempre Jesús venía con la revelación ya donde, de hecho, Pablo después lo toma en Romano, ya, no hacer el bien es hacer el mal para Cristo. ¿Qué más? Un reino conflictivo. Jesús era conflictivo, ¿no? Era conflictivo Jesús, ya. Jesús era el que daba duro de repente, ya. Jesús, cuando se trataba del reino, es duro. Hoy día los supuestos profetas tiran puro bálsamo, ¿no? Pero Jesús era duro, confrontaba a los más poderosos, confrontaba a la injusticia. Jesús se ponía la camiseta por su gente, ¿ah? Por el desvalido, por el que necesitaba. Jesús viene a renovar la creación desde adentro, el nuevo nacimiento, ¿cierto? Una creación, a dar otra vida a la creación. Sus acciones nos sitúan en la verdad, voy pasando un poquito más rápido. Despierta al pueblo y le abre el camino a una liberación definitiva. ¿Cuál era el concepto de Mesías que tenían? Alguien de los judíos acerca del Mesías. Eh, alguien que no Un Mesías enseña, alguien político, más. Ya, un un Mesías Un Mesías político. guerrero, político. ¿Qué un más? guerrero, un político, Un guerrero, alguien, ¿cierto? alguien que los liberara, claro.
que iba a venir con espada, con ejércitos. Sí. Ellos esperaban a Jehová de los ejércitos allí con espada, si en este tiempo con tanqueta, para derrotar al Imperio Romano. Pero Jesús resulta que venía de otra forma, por hermanos. ¿Cómo fue su entrada triunfal a Jerusalén? En un burro. En un burro, hermano. Era un golpe para ellos. Decían, pero ¿cómo el Mesías va a venir en un burro? ¿Cierto? Entonces, despierta al pueblo espiritualmente, le abre el camino a una liberación. Jesús no traía una liberación política, Jesús traía una liberación espiritual, una liberación que va más allá de lo económico, político. Ahora, eso no significa que Jesús no ayudó a su pueblo en la parte de sanidad, sanó mucha gente, ayudó a mucha gente, ¿ya? Condena el cúmulo de leyes y normas reduccionistas, predica un Dios más amable, descomplicado y próximo que el invocado por los judíos. El reino de Dios es una gracia que se nos da, no un acto de justicia, y los fariseos deseaban eliminarlo a Jesús, ¿cierto? Porque este Jesús no tenía relación con lo que estaba en la Torá, no tenía relación, ¿ya? Esos son algunos del mensaje de los evangelios sinópticos. Retrocedamos. Primero, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje de los sinópticos? El reino de Dios, buena nueva, reino de Dios. Van anotando, dirigido a los pobres, ahí tenemos muchos pasajes. Es un reino de misericordia, es un misericordioso. Es un reino donde la ley es el amor, centra su reino en el amor, ¿ya? En el amor. ¿Qué más? Es un reino conflictivo, confronta la realidad, confronta a los políticos, confronta a la gente. No era lo que esperaba la gente. Es como, a ver, si lo pudiéramos ver en el contexto actual, perdónenme lo que les voy a decir, es como que Jesús llegó sin filtro a la cita, por hermano, ¿cierto? Esperaban algo ellos, pero al final llegó así tal cual era. Ellos esperaban algo, pero Jesús llegó tal cual era, ¿cierto? Con amor, con misericordia, distinto a lo que ellos venían viendo o esperaban. Por eso que para ellos fue tan fuerte esto. ¿Qué más? Diego, Pastor, un paréntesis. Esto de un mesías político se ve mucho en los cristianos en general, cuando aparece alguna figura política y siempre es cuando son presidenciables y todo eso, la lo verdad. elevan y ponen su esperanza en este personaje y con él se van a cumplir ciertas cosas. Pero ahí el corazón humano tiende a eso de hacer mesías, o no sé cómo ponerle, pero a poner a hombres en el ámbito político como personas elegidas. Y Exacto, eso también tiene que llamar la atención de que nuestro mesías o nuestro rey es Cristo. exacto. Siempre está la figura que se necesita un salvador, pareciera ser. Un salvador político, un salvador religioso. De hecho, varias de las sectas que están en la historia surgen precisamente porque alguien se levanta diciendo que es el salvador. Y hay hombres que tienen casi un rol mesiánico en muchas iglesias, pastores, pseudo pastores que creen que son una especie de mesías que vienen a salvar, que si él no está, no hay otro, no hay salvación prácticamente. Entonces es peligroso eso también, es peligroso. Y los judíos pensaban eso, que él iba a levantarse una figura política que los iba a rescatar de todo esto, pero no era eso. Tiene que ver con una liberación espiritual, una liberación del pecado. ¿Ya? Excelente. ¿Qué más? Jesús anuncia el reino de Dios, propone una transformación radical, ya lo vimos, desafía las estructuras establecidas, ¿cierto? También lo vimos, es gracia, no como premio, no como premio, es gracia esto, lo vimos, y Jesús es visto como insurrecto, levantador del pueblo, prácticamente que viene a alborotar a aquel pueblo y viene a venir a poner toda la ley abajo, y cierto, y ver como un rebelde. De hecho, a Jesús lo condenan también, según Mateo. Mateo, me gusta mucho Mateo porque antes de entrar a Jerusalén, Jesús dice al César lo que es del César, ¿se acuerda? O sea, hay una insurrección ahí a la figura del César. Y los fariseos quieren condenar a Jesús a muerte precisamente por ser un amotinador de masas, ¿ya? Por ser un amotinador de masas que se va a rebelar contra el imperio romano, ¿ya? ¿Qué más? Su mensaje es el reino. Dios Padre abierto a todos los hombres, ahí se lo dejo para que estudien en sus casas, denuncia la manipulación humana del misterio de Dios,
critica, ¿cierto?, la estructura religiosa. Jesús criticó mucho la estructura religiosa, protesta contra la forma de rendir culto, desacraliza el modo de acercarse a Dios, rompe con las barreras de los hombres que se quieren acercar a Dios. ¿Se acuerdan que se rompe el velo cuando Jesús muere? Se raja el velo, ya no hay velo, ya, entonces eso es revelacional. Se le trata de blasfemo. Ahí está también la condenación que querían hacer. Esa era la condenación de los fariseos. El tema es que los fariseos no podían condenar a muerte si estaban bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Ellos querían matar a Jesús por blasfemo, ¿ya? Porque él decía que era hijo de Dios y no había otro hijo de Dios. Dios es uno, el Shema de Israel. Oye, Jehová, Jehová, nuestro Dios, uno es, ¿cierto? Esa es la gran Shema de Israel, la gran declaración de Israel. Por lo tanto, Jesús al decir que es hijo de Dios significa que compartía la misma sustancia que Dios. Era imposible, decían ellos. ¿Cómo él? Es blasfemo, ¿ya? ¿Qué más? Un reino de liberación, ya lo vimos. Ya revela la injusticia, eso. Ahora, evangelios. ¿Qué es evangelios? Evangelios viene del griego eu, que es bueno, y angelo, noticia. ¿Ya? Es buena noticia. Eso es evangelio. Cuando hablamos de los sinópticos, estamos en los sinópticos, se habla de que el evangelio es una buena noticia. ¿Ya? Es una buena noticia. Yo escuché la palabra después del sábado y Cristian habló algo muy similar, ¿ya? Con lo que es el evangelio. El evangelio es una buena noticia. No es una mala noticia. El tema que a veces lo presentamos como una mala noticia, pero es una buena noticia. Es una noticia buena. ¿A ustedes les gustan las buenas noticias? Buenas noticias. Como cuando uno prende el Chilevisión y 100 muertos en un fin de semana. Eso son malas noticias. La gente está aburrida de las malas noticias. Hoy día se llevaron a Katy Barriga, por ejemplo, en prisión preventiva, y prendemos la tele y siempre hay malas noticias. Siempre hay corrupción, que el alcalde, que el senador, que la senadora Riquelme, que esto. Puras malas noticias, hermano. Pero el evangelio es la buena noticia. Por eso que es importante. ¿Ya? En el plano político, evangelio era el nacimiento del emperador, recibe el nombre gozoso de evangelio. De ahí viene. Cuando nacía el emperador, había una buena noticia, ¿ya? Era una buena nueva de paz para los que viven bajo su imperio. De ahí viene el nombre evangelio. En la iglesia antigua, fiel a Jesús, fijó su experiencia utilizando el término evangelio. En 1 Corintios 15:1, ahí aparece en la palabra evangelio, ¿ya? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino al mundo, ¿cierto? Se encarnó y todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús. Pablo presenta la historia de Jesús precisamente, o sea, Marcos, en línea con Pablo, presenta la historia de Jesús como evangelio, el evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Jesucristo. Y en el plano del anuncio salvador de Israel, Isaías presenta su mensaje de liberación como una buena nueva. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso se llama el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, porque es la buena noticia acerca de Jesús. Por eso es los evangelios. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, esto es importante. Todo importante, hermanos, pero esto es lo que yo quiero que ustedes se vayan quedando. ¿Ya? Porque esto a ustedes les va a permitir acercarse a los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas. Aquí están los sinópticos. Mateo fue uno de los 12 apóstoles y un recaudador de impuestos, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién puede leer ahí este cuadrito? ¿Quién se atreve? Está dirigido Fue uno de los 12 apóstoles y un recaudador de impuestos. Dice que está ¿Ya? dirigido a una audiencia judía. Mateo enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Jesús y presenta a Jesús como el Mesías esperado. Ahí está. Destaca ¿Ven? la Entonces, importancia. eso, perdón, hermana. Venga. Sí, Entonces, entonces, ahí está la fuente de Mateo. Mateo está dirigida ¿a quién? A la audiencia judía. A la audiencia judía. Mateo, cuando escribe esto, está destinado para los judíos. ¿Ya? Por eso que Mateo usa tanta terminología judía. ¿Ya? Las profecías. Para él era importante, Mateo, destacar que Jesús es el Cristo. Eso es importante para él. Que Jesús es el cumplimiento de las profecías. ¿Ya? Eso es importante. ¿Qué más? Destaca la importancia de la ley y la justicia, mostrando cómo Jesús cumple las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento. Muy similar también, ¿cierto? Que Jesús
cumple las expectativas mesiánicas. Él es el Señor. La entrada a triunfar a Jerusalén, por ejemplo. Hay todo un tema profético ahí, ¿cierto? Que el Salvador vendría en un ovillo, aparecen en las profecías, ¿ya? Contiene el Sermón del Monte, Mateo, estamos viendo Mateo, contiene el Sermón del Monte, una colección que es enseñanzas éticas, todo lo de ética, aparece prácticamente el Sermón del Monte, la luz del mundo, la sal, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con eso. Incluye la genealogía de Jesús. ¿Quién buscó delante las genealogías? ¿Alguien la buscó? Hermana Mónica. Yo, pastor, sí, Ya. Mateo, Mateo tiene usted es, ya. ¿Qué dice es Mateo? larga, Ah, ya. Pero a ver cómo es empieza. larga. Dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre de Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Ah, qué Boz, rico. su madre fue Raab. ¿Sigo, pastor? Salmón, mire, es el salmoncito. Ya. ¿Y cómo termina la genealogía? Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Ya. ¿Qué les llama la atención ya, acuérdense de Mateo. ¿Quién tiene Lucas? ¿Quién tiene Lucas? Aquí, pastor, Ya, Dieguito. voy a leer el versículo 23 y me voy a ir al 38, Póngale nomás. el último. Ya. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matatat, Matatat de Leví, Leví de Melqui, Melqui de Jana, Jana de José. Y el Ya, 38 dice, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. ya. ¿Cuál es la diferencia entre Mateo y Lucas que ven ustedes en la genealogía? A ver, a ver si alguien la pilló. Las Porque ven ahí al revés. vamos a ver el destinatario. Mire, vamos a darnos cuenta al tiro cuál está Sí. destinado a uno y cuál está destinado a otro. Pastor, Que no sea, Mateo ve la espérense, genealogía los demás a sus hermanos digan. padres, a sus antepasados, todos eran ¿Ya? judíos. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Tan cerca. Una Yo no, genealogía la toma por María y la otra genealogía por José también. Sí. ya, también tan cerca. Cerca, cerca. Pero todavía no cruzan todavía no cruzan. Ya, yo se los voy a decir. Por ejemplo, Mateo nombra a Abraham. Abraham. ¿Se dan cuenta? Y Lucas no toma a Abraham. ¿A quién toma Lucas? A Adán. Entonces, a Mateo le interesaba decir que Jesús venía de Abraham, porque Abraham es el padre de los judíos. En cambio, Lucas le escribe a los griegos y Adán para los griegos era la figura de pecado que había en el mundo. Entonces, en las simples genealogías que usted va a ir viendo, usted a lo mejor un texto que a lo mejor no es relevante, pero va al tiro identificando el destinatario, que es distinto de Mateo a Lucas. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos, contiene el Sermón del Monte, ¿cierto? Incluye la genealogía de Jesús y relatos exclusivos, como por ejemplo la visita de los magos y la resurrección de los santos. ¿Ya? Avancemos, de ahí vamos a dar las últimas oportunidades, ¿ya? Para que avancemos. Marcos, aquí tenemos a Marquito. ¿Vimos a Mateo? ¿Quedó claro para quién va Mateo? ¿Sí? Ya, excelente. Para allá va Mateo. Vamos a Marcos. ¿Qué dice Marcos? Su nombre hebreo era Juan, Juan Marcos, ¿cierto? Jehová ha mostrado gracia, quien fue colaborador de quién? De Bernabé, fue colaborador de Pablo y fue colaborador de Pedro. Ya, o sea, Marcos sí que estuvo con pesos pesados, estuvo con Pedro y con Pablo, ¿ya? Y con Bernabé. Marcos fue con el que tuvo problemas Pablo, ¿se acuerdan? Que tuvo un conflicto allí con Marquito,
Marquito parece que era medio complicadito, pero más complicado yo creo que era Pablo, sí. Pero bueno, ahí tuvieron su drama ellos. ¿Ya? Ahí tuvieron sus propios dramas. Marcos. ¿Qué es lo interesante de Marcos? Esto, que Marcos está dirigido a una audiencia gentil o romana. Interesante, romano. Por eso que Marcos es el evangelio más corto. ¿Se dan cuenta? Mateo, ¿cuántos capítulos tiene? 16. Mateo, 28. Veo 28. 28. ¿Cuánto? Lucas, Ah, Mateo 24. tiene 28, Lucas 24 y Marcos 16. 16, ¿cierto? ¿Cuál es más breve? Marcos, porque para el romano era distinto para el judío. Para el romano era rapidito, ¿cierto? Listo, Jesús hizo esto, pum, vamos para allá. Jesús hizo esto, sanó para allá, para allá. Presenta a Jesús en acción, en acción. No le interesa tanto la profecía a Marcos como a Mateo, por ejemplo. Le interesa a Jesús en acción. Y presenta a Jesús como siervo, miren qué interesante, como un siervo sufriente, un siervo. Y se enfoca en sus acciones y milagros más que en la enseñanza, más que las parábolas, a Marco le interesan sus acciones, un Jesús activo, ¿ya? Se centra en la acción y el poder de Jesús, resaltando el ministerio milagroso y su rol como siervo sufriente. Bueno, es el evangelio más corto y directo. Marco iba sin rodeos, no se daba vuelta, directo. Destaca los milagros, la acción y lo mismo. Expulsión de demonios, las sanidades. Eso era Marco. Marco era rápido. Ya Marco era veloz para dar. Marco se pasa de un lugar a otro rápido. No le interesa mucho el presentar la introducción ni nada de eso como a Mateo. Y Lucas, vamos a Lucas, compañero de Pablo, médico y experto investigador, ¿cierto? Lucas, el que hace el compilado Lucas Hechos, es un historiador, nos presenta de manera ordenada lo que es el libro de los Hechos, nos presenta ordenada lo que es el evangelio de Jesús. Está dirigido a un pueblo griego, distinto. Mateo judío, Marcos romano, Lucas gentil o griego. Se preocupa por el aspecto histórico, ¿cierto? Los griegos eran estudiosos y enfatiza la universalidad del mensaje de Jesús. Presenta a Jesús como hijo de Dios. ¿Ya? Jesús es el Hijo de Dios. El mensaje de Jesús se expande a todo aquel que cree. Enfatiza la misericordia de Jesús, la gracia, la universalidad del Evangelio. Destaca el interés de Jesús por los marginados, ¿cierto? Contiene parábolas distintas, por ejemplo, a los otros evangelios. Por ejemplo, el Hijo Pródigo aparece en Lucas, ¿cierto? Lo interesante para Lucas es el Hijo Pródigo. También incluye relatos sobre las mujeres y los niños, la atención especial a los marginados. Entonces, presenta a Marcos, o sea, Lucas presenta a Jesús como un Jesús más universal, ¿ya? Que va a todo tipo de personas llega ese Jesús. ¿Quedó claro este cuadro? Yo se los voy a mandar, ¿ya? Pero les va a ayudar. Lo mismo, vuelvo a recalcar, cuando ustedes hagan un estudio, un devocional, una palabra, lo que sea que preparen, y se acerquen a un evangelio, si Dios les da a usted una palabra en Mateo, tienen que entender esto. ¿Por qué Mateo escribe esto? ¿Por qué Mateo escribe así? Por su destinatario. ¿Por qué Mateo es tan largo? Dicen algunos. Porque Mateo le escribe a los judíos. Él tenía que presentar ordenadamente que Jesús era el Cristo. ¿Ya? Vamos terminando. Queda poco ya. ¿Por qué cuatro evangelios? Porque había cuatro clases de personas distintas. O sea, aquí los evangelios están para todo tipo de personas. ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo es sabio? Porque le escribe a todo el mundo que estaba en ese tiempo. El Espíritu Santo es muy sabio, hermano. A los judíos, íntimamente familiarizados con qué? Con las escrituras, con la historia, con las profecías, con las promesas. Para ser impactados debían ver el cumplimiento de las profecías en Cristo. Era la forma de llegar a ellos, era que en Cristo estaba el cumplimiento de las profecías. Y Mateo les presenta este mensaje a los judíos como Jesús el Cristo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué cuatro evangelios? A los romanos. Los romanos no estaban interesados en las profecías, ¿cierto? ¿Qué les interesaba a los romanos la escritura, a los judíos? Ellos tenían sus propias formas, sus propios dioses, acuérdense, los propios dioses de los romanos, los griegos. Ellos necesitaban un mensaje directo, rápido, pum.
no se daban vueltas en esto, ¿ya? Era un mensaje directo y poderoso que se manifestara con hechos. Por ejemplo, al romano no le interesaba tanta parafernalia, po. Yo me río con mi esposa, voy a contar una infidencia. No sé si parar la grabación en esto, pero porque mi esposa, cuando alguien habla conmigo y me dice, ¿o cómo te fue? Bien, digo yo. ¿Y qué hicieron? Sí, esto, listo. Y yo le cuento directo, esto hicimos, esto pasó, esto sucedió. Pero algo más, pues me dicen, la forma, cómo llegaste, no sé, algo más pasó. No sé si a las mujeres les pasa algo parecido a mi esposa, o yo soy el único pecador que me pasa en mi matrimonio. Y el hombre es como más directo, ¿cierto? Como que rapidito nomás. Sí, le fue bien, hicimos esto, fue esta persona, listo. Es como un romano, nosotros somos como los romanos. ¿Ya? A los judíos no, el judío explicaba un poco más, ¿cierto? El detalle, y entró a Jesús, iban unos villos, y la gente con las palmeras, ¿qué pasaba? Y se cumplieron las profecías. Entonces, el romano era así, como directo, ¿ya? Jesús sanó, Jesús hizo esto, listo, movámonos. ¿Ya? ¿Se entiende? Perdón la analogía, pero era para que lo entendiera. Y presenta a Jesús como el siervo de Jehová, ¿ya? Jesús es el siervo, Jesús vino a servir. ¿Ya? Jesús vino a servir. Interesante porque los romanos tenían mucho el tema de la jineta, ¿cierto? Del centurión, de las legiones romanas que tenían ellos, todo el tema de los ejércitos romanos. ¿Qué más? Teníamos a los griegos también. Luquitas, a los griegos. Buscaban el hombre ideal, los griegos. Sonó así como, como adolescente. Los griegos buscaban al hombre ideal, ¿cierto? Sin reproches, buscaban esta figura de hombre. Lucas, que era griego, presenta al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús como el Salvador de la humanidad. Si ustedes buscan el arjé, buscan el verbo, buscan a este hombre ideal, les presento a Jesús. Él es el Salvador. Eso es lo que hace Lucas. ¿Ya? Ustedes buscan a este hombre que tengan esta expectativa de este hombre. Este es Jesús el Cristo. ¿Ya? Y a todos los hombres, y ahí aparece Juanito. Juan presenta un mensaje para todos. Presenta a Cristo como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios y como el camino para alcanzar la vida eterna. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, vamos a retomando acá. Si se dan cuenta, cada evangelio sinóptico presenta una forma de relato y una forma de ver la vida de Jesús. ¿Ya? ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Ya vimos lo que es. A ver, ayuda a memoria. Ayuda a estos siervos, Señor. ¿Qué es sinóptico? A ver, ¿qué se acuerda? Tírense a la parrilla. Sinóptico. ¿Por qué se Es llaman una forma, sinópticos? mirada, sinóptica habla de una sinopsis en el fondo, de ¿Ya? cómo ¿Cierto? Jesús se movió, se manifestó. Es un Excelente. teaser. Eso es sinóptico, es un teaser, ¿cierto? Algo que está allí, presentan un panorama completo. Otra pregunta al público, a ver, ¿qué dice el público? ¿Los sinópticos son biográficos o no? No, No, ¿Por qué? A no, ver, ¿quién más? Hermana Alicia, usted que está la veo convencidísima de lo que me está diciendo. A ver, no son biográficos, ¿cierto? No, no. Ya. ¿Por qué cree usted? A ver, ¿qué cree usted? No importa que no se acuerde, no importa. Tírela nomás, aquí la arreglamos. Eh, ¿Cuál? porque buscaban como los hechos nomás esto, no iban por periodos, por Excelente, fecha. excelente, hermana Alicia. Eso es, porque no tienen una cronología, no siguen algo, una cronología como nosotros vemos una biografía hoy día, ¿cierto? Le interesaban los hechos, los acontecimientos, los dichos de Jesús, estaban pendientes. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos preguntar? Para ver si entendieron, ya no es para pillarlo, no es para pillarlo. Si no saben, no se preocupen, ¿ya? ¿Qué similitudes habían entre estos sinópticos? ¿Qué similitudes pueden ver ustedes? ¿Hay similitudes? ¿Hay diferencias? ¿Qué características tienen los sinópticos? las similitudes que hablan de Cristo. ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje central de los sinópticos? Cristo. El reino, ¿cierto? El reino de Dios. Ese es el mensaje central del Evangelio, el reino de Dios. Sinópticos tienen
Particularidades. Hay sinópticos, por ejemplo, que relatan solamente, salen en un puro libro, ¿cierto? Ahí tenemos algo, ¿cierto? Relatos que aparecen en un puro libro. Segundo, tenemos relatos que aparecen en los 3 libros. Tercero, tenemos relatos que aparecen en 2 libros y en el otro no aparecen. Y también tenemos relatos que solamente aparecen en Juan y no aparecen en ningún sinóptico. ¿Ya? Entonces, pues esos son sinópticos, son muy similares. Juan es un evangelio aparte. ¿Qué más? Esta está facilita. No, esta está, pero está facilita. A ver, los que ya respondieron ya no respondan. Vamos a ver los demás cómo están. ¿A quién va destinado Mateo? ¿A los judíos? Los judíos. ¿Quién dijo eso? La Sí, Isi parece. la hice La mentira. Isi. La La hice. Isi. Excelente Isi. A los judíos. ¿Cierto? Mateo va a los judíos. Ya. Alguien que no haya respondido. ¿A dónde va el evangelio de Lucas? ¿A quién va destinado? A los griegos, a los gentiles. ¿Cómo? Perdón. A los griegos A los y a los griegos. gentiles. Excelente. A los griegos, ¿cierto? Lucas va a los griegos. Presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Por lo tanto, Marcos, ¿a quién le escribe Marcos? ¿A los romanos? A los romanos. Rapidito, Marcos, ¿cierto? Pum, acción, pura acción nomás, Marcos. ¿Ya? No le interesa tanta parafernalia. Ya. Por lo tanto, por lo tanto, el, la última pregunta. Entonces, según las fuentes más cercanas, la fuente Q, ¿cuál sería el primer evangelio que se escribió para poder responder al problema sinóptico? Marcos. Marcos. Marcos, excelente. Marcos. No, Marcos se plantea que fue uno de los primeros evangelios, ¿cierto? Y que de Marcos toma Mateo y toma Lucas y plantea la fuente Q, que hay una fuente, que es Q, que están los dichos de Jesús, está la tradición oral, y allí toma Mateo y Lucas también para poder rellenar. Toma de Marcos y toma de la fuente Q. Y la otra teoría que plantea, ¿cierto? Que Mateo, como fue testigo ocular, toma directamente de Jesús, Marcos toma precisamente de los relatos de Pedro, y Lucas toma de los relatos, ¿cierto?, de Pablo y de los otros discípulos y de los otros apóstoles. ¿Con cuál teoría se queda usted? Véalo usted, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de esto? Que el Espíritu Santo guió el proceso, guió todo el proceso. Y después estos evangelios entraron al canon, ¿cierto? Al canon bíblico que lo explicamos en muchas clases más anteriores, ¿ya? Entonces, vamos a dejar hasta